Sí. Dios de infinita misericordia y gracia, te agradecemos esta mañana esta oportunidad que nos das de estudiar tu preciosa palabra, Señor. Qué agradable profundizar en tu santa Biblia, Señor amado, que nos has dejado para dirigir nuestras vidas. Te bendecimos, te damos gracias por todo este grupo de estudio que ya está aquí. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a nuestra cita en Génesis 23, donde en varias de sus Biblias tendrán como título La muerte y el entierro de Sara. ¿Es cierto? Sí. Ok. Es un capítulo, es una sección, vamos a llamarla triste, pero a la vez de mucha esperanza, porque pues nos habla de la muerte, es decir, de que llega un momento en que este cuerpo, ¿verdad? El cuerpo exterior se va desgastando, más el interior tiene que irse renovando de día en día. Ciertamente nos habla aquí de la muerte de Sara. Pierde Abraham a su compañera no de 3 años, no de 10 años, no de 40 años, de más de 100 años, porque era su media hermana. No dudo que incluso Abraham, que era 10 años mayor que ella, la hubiera visto hasta nacer, o por lo menos recién nacida. Era su media hermana, ¿correcto? Entonces, compartieron la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, y sobre todo compartieron un matrimonio. Compartieron, como dice, ¿verdad? Pues cuando se casa la gente, en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas. Fue una mujer que dice el primer versículo del capítulo 23, ¿de cuántos años murió? 127. 127 años. Y si tuvo a Isaac a los 90 años, ¿cuántos años tenía Isaac? 37. Entonces su hijo ya era un adultito, ¿no? Es un muchacho de 37 años. Y su marido, si él era 10 años mayor que ella, él tenía 137 años, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos hablando de que compartieron mucho tiempo. Dice en dónde murió, en Hebrón. ¿Se acuerdan que vimos el significado de Hebrón? Hebrón significa sociedad, pero más que sociedad es comunidad, koinonía, armonía. Eso significa Hebrón, en la tierra de Canaán. Muy significativo. Vamos a ver varios puntos en este capítulo. En el versículo 2 dice: y vino Abraham a hacer el duelo a Sara y a llorarla. Dos elementos que se pronuncian por primera vez. Por ejemplo, cuando Caín y Abel, lo platicábamos en la mañana, mi esposo y yo, cuando Caín y Abel, cuando muere Abel, cómo lloran Adán y Eva a su hijo, lo amaban, no se menciona en la palabra. Esta es la primera mención de una actitud ante la pérdida física de alguien. ¿Sí? Es la primera mención de una mujer, es la única mención en la Biblia de la edad de una mujer. ¿A qué edad, hasta qué edad llega una mujer? Es la única mención en la Biblia. Pero es la primera mención de la actitud ante la muerte. Y eso es una de las enseñanzas, porque este es un capítulo de transición, vamos a llamarlo, entre Abraham, porque ya son, ahora sí que la colita, los últimos años de Abraham para pasar a Isaac. Entonces son capítulos de transición. ¿Por qué? Porque hay que pasar la estafeta. Y todo esto es enseñanza para la siguiente generación. Y esto es muy importante que también, porque eso es lo que queda también en nosotros. Vamos a ver precisamente esta transición entre Abraham e Isaac. Y el primer punto es cómo enfrentamos la muerte. ¿Cómo enfrentamos la muerte? Vemos a un Abraham que se duele y que llora. ¿Sí? Es la primera vez, ya dijimos, que se menciona el duelo. Es un proceso natural. Si Dios lo menciona, es porque es un proceso normal y natural. ¿Sí? Perder a un ser humano, 100 años de convivencia.
¿sí? Ese dolor, esa ausencia, esa ayuda, porque además era su ayuda idónea, ¿sí? Entonces vemos ese duelo, pero además dice acompañado de llanto. Mientras tenemos este cuerpo, vamos a estar precisamente en el lloro y en el lamento. ¿Por qué? Porque pues todavía estamos apegados a esta parte terrenal. Cuando vendrá, vamos a hablar acerca del futuro, porque también Jesús nos muestra su, ¿cómo se llama? Su sentimiento ante el llanto, ¿verdad? Jesús llora en 2 ocasiones. Él lloró ante la falta de fe, la tumba de la muerte, entre la muerte de su amigo, pero la parte que también, obviamente, la pérdida de un amigo, pero él sabía, ¿no? Él conocía, pero lo que le dolía y lo que le llevó esto está en Juan 11, ustedes lo buscarán. Lloró ante la tumba de su amigo, pero más que la muerte de su amigo, porque él lo iba a sacar de la muerte. Pero lo que le hizo de verdad, le conmovió el corazón, fue la falta de fe de los que estaban alrededor, ¿sí? El lloro, y fíjense, porque ahorita vamos a hablar en Tesalonicenses, cómo nos exhorta la palabra del Señor, de no hacer un duelo y un lamento como los que no tienen fe. Y eso es lo que le afectó al Señor, ¿no? Es ese llanto, ese desconsuelo, vamos a llamarlo. Esto es lo que tocó al Señor. Y también él lloró en otra ocasión antes de entrar a Jerusalén, ¿sí? Él lloró antes de entrar a Jerusalén. Entonces, esta parte humana, esta parte natural de nuestra vida, y especialmente, a veces creemos que el hecho de que Abraham haya llevado este duelo, haya llevado este llanto, este dolor, estas lágrimas profundas, desmerece su fe, para nada. Y eso tenemos que entenderlo porque Jesús mismo es nuestro ejemplo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿sí? Donde hay este factor del llanto, del lamento, ¿sí? Por una pérdida o por una razón real. Tenemos a un profeta que es llamado el profeta llorón. ¿Quién es? Sí. Jeremías, ¿verdad? No, bueno. Tenemos a este profeta que lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque se lamentaba de todo. Lo mismo, la falta de fe, la falta de obediencia, la falta de entrega de un pueblo al que le estaba hablando de parte de Dios de forma directa. Y él se lamentaba de ver que entraba por acá y salía por acá. La palabra. Él se lamentaba, le dolía. ¿Cuántas veces le compartimos a un hijo, un esposo, a una hermana, a un padre, ¿verdad? Y pasa lo mismo. Y yo no sé si cuando oran por esas personas no lloran. Sí, no lloran. Sí. Porque ese Señor, ¿hasta cuándo, no? Entonces, ese es el lamento de Jeremías. Pero vamos a 1 Tesalonicenses 4:13, mis amados, a mirar qué dice el Señor. 1 Tesalonicenses 4:13. El Señor está anunciando su venida. Pablo está anunciando la venida del Señor. Sin embargo, hay un comentario muy interesante con respecto a la muerte, ¿no? Y a cómo enfrentamos la venida del Señor. Es correcto, sí. Dice Tesalonicenses 4:13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Acuérdense que un hijo de Dios que pasa de vida a muerte física se le llama que duerme. Entonces estamos hablando de la desaparición terrenal de los hijos de Dios. Acerca de los que duermen, que no os entristezcáis, no, dice no, como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí? Muchas veces, no sé si ustedes lo han presenciado, ciertamente el dolor, y no sabemos, tú
tú eres más sensible a lo mejor que yo y tú menos que él, etcétera. A veces creemos que los hombres son más valientes o aguantan más o no sienten, pero eso no podemos decirlo, ¿sí? Lo que sí es claro, porque dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a él a los que ¿qué? Que durmieron en Jesús, en la fe de Jesucristo. Esa es nuestra confianza. Ciertamente a lo mejor hay llanto y dolor cuando sabemos que no durmieron en Jesús. Algunos que hayamos perdido. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, hija, adelante. Entonces nosotros debemos, cuando nos referimos a nuestros muertos, ellos están durmiendo. Porque están esperando. No todos. No, estoy hablando de los cristianos. Estoy hablando de los cristianos. Porque también muchas cosas que dice la Biblia dice que inmediatamente nos vamos con el Señor. Así es. Entonces, así es. Sí, sí. quería yo que esas dos posiciones. De hecho, es una doctrina de los testigos de Jehová, que las personas duermen. Así es. Sí, nada más que, y sí, En la la Biblia Biblia, sí. es totalmente de enfoque cristiano. Lo importante es entender que los cristianos dormimos esperando que se nos vuelva a juntar nuestro cuerpo físico con nuestra alma y con nuestro espíritu, cuando tengamos un cuerpo glorificado en la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahí ya viene una transformación. Para entender esto con mucho cuidado, pueden leer todo el pasaje que está en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, desde el versículo 40 hasta adelante, donde habla que una semilla es depositada y para que pueda vivir tiene que haber sido sembrada antes, ¿verdad? Y va hablando de todos la diferencia entre los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. Ahí lo puedes ver. Entonces ahorita los cuerpos de los cristianos, digamos, más bien su alma está durmiendo hasta que estén con el Señor. En espera. O ya están con el Señor. Aquí hay precisamente dos interpretaciones. Hay quien dice que el alma está dormida Ok, porque se sostiene que no se puede manifestar el alma sin un cuerpo. ok. Nada más que ahí es donde surge la pregunta. Un momento, ¿para qué quiere un alma un cuerpo si está ahorita el espíritu en la presencia del Señor? Entonces el alma no está dormida, de ninguna forma está dormida el alma, porque lo vemos en Apocalipsis 6, cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, recuerden, en Apocalipsis 6, 19, donde dice que el alma está clamando delante de Dios hasta cuando se cumplirá la venganza de estos que perecieron en la gran tribulación. Ahí lo están hablando, ¿no? Pero habla de las almas hablando. ¿No están dormidas? No están no dormimos. pero están en la presencia del Señor. A ver, yo creo que aquí es importante. ¿Cuál es la función del sueño, del dormir? Descansar. Descansar. Cuando ya hay un agotamiento, hay un nivel de que ya no puedo más, ¿sí? Ya no aguanto más, me duermo hasta parada si es necesario, ¿no? El cansancio, entonces el dormir, el cuerpo me lo pide. Cuando el cuerpo del Hijo de Dios duerme, ¿cómo se despierta un cuerpo que ya durmió bien? Fresco. Reavivado, ¿no? Reanimado. De hecho, mucha de la sanidad, de la gran mayoría de las enfermedades está en descansar y tener un buen sueño. Entonces, también es una ejemplificación de que el cuerpo duerme, es decir, este cuerpo ya se cansó, ya se agotó, ya se desgastó. Y está durmiendo porque después vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces vamos a despertar. Porque dice aquí claramente en el versículo 16, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, estoy en Tesalonicenses 4, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? En ese momento, la resurrección nos está hablando de un cuerpo precisamente glorificado, de un cuerpo reanimado, porque el otro se había agotado, o llegó su tiempo simplemente, porque a veces decimos hay niños que mueren, hay jóvenes que mueren, ¿no? Y no es que se haya desgastado per se su cuerpo, ¿no? Sin embargo, en el tiempo del Señor, Él sí decidió que era esto. No sabemos qué hubiera pasado adelante, ¿no? Si ese cuerpo mismo
se fuera a desgastar con una enfermedad terminal, lo que sea. Dios a veces lo anticipa y no entendemos y no lo sabemos, lo cuestionamos a veces. Pero yo regreso de verdad a esta observación. ¿Qué actitud tomamos? Porque esa es la enseñanza. Platicábamos desde muy temprano, mi esposo y yo. ¿Cómo aterrizamos? Y no es que queramos forzar la interpretación ni nada. ¿Qué me deja este duelo y este llanto de Abraham por su esposa, a mí como hija de Dios, como mujer, hombre de fe? ¿Qué nos deja? Entonces, ¿qué actitud tomamos ante la muerte de un ser amado, querido, que comulgó con la fe y las pruebas? ¿No? Porque ambos pasaron por las pruebas, ambos pasaron por las promesas, las vivieron, las cosecharon, ¿verdad? Por gracia, por amor y pues no con mucha paciencia, pero bueno, sí con esa esperanza siempre. Y así murieron, ¿no? Entonces, esto es lo que nos queda. ¿Cómo estamos anticipando? Filipenses 1:21, Pablo, de verdad, siempre con esta palabra tan... 1:21, conocemos este pasaje, ¿no? Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo enfrentamos la muerte? El morir para el Hijo de Dios, para el creyente, para el que tiene su fe puesta. 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo, sí, y el morir es ganancia. Ellos vivieron en la fe de Yahweh, ¿no? De ese Dios todopoderoso, santo, 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 que se manifestaba a él en formas angelicales, en formas poderosas, con milagros, con prodigios, con cosas imposibles a los ojos de los hombres. Sin embargo, él se manifestó a ellos. Entonces, para ellos, aunque sí duele, está el factor dolor, claro. La carne. Claro. Por supuesto. Pero claro. Y a lo que le llevas es a la carne. Extraña la presencia de la persona. Totalmente. Y además, fíjense, voy a decir algo que puede parecer incómodo. Sí, claro. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos duele? Tal vez somos egoístas. Totalmente. Sí, porque la otra persona ya descansó. Sí, la persona está en el reposo del Señor. Wow, eso me encanta a mí. Pero ¿quién se queda solito? Sufre uno. ¿Quién se queda sin ayuda? Lloras por tu pérdida. Es correcto. Sí. En el fondo, el lamento es por ti. Por ti. es. Porque Sí. extrañas lo que te sirvió, lo que te ayudó, lo que te dio, Correcto. lo que te acompañó. Y eso es otro de los puntos que también tenemos que mirar como hijos de Dios cuando vamos a un sepelio. ¿Sí? No es, ay, tan bueno que era, porque todos los fallecidos eran santos, buenos, todos santos. eran buenos, ¿no? Santos, ¿no? Qué barbaridad. Tan bueno que habla era. mal de ellos. Nadie habla mal de ellos, ¿no? Tan bueno que era. Sin embargo, en realidad, cuando nosotros vamos a un sepelio, nuestro objetivo tiene que ser ir a consolar al que queda. Claro. Porque las lágrimas son por los que quedan. Así es. ¿Sí? Y las oraciones también. Las oraciones, la presencia, la compañía, el abrazo, la condolencia, ¿sí? La presencia, la ayuda económica, la ayuda física, toda forma de presencia, ¿verdad? En un sepelio, en un entierro, etcétera, es para acompañar, para decir no estás solo, sí, ya esta persona ya no está, pero sí. Entonces esta parte sí nos incomoda, pero en realidad lloramos por nosotros. El dolor es nuestro, claro. Sin embargo, Yo creo que no nos incomoda porque te das cuenta que te hace falta. Por supuesto, Sí, sí, claro. Por eso ¿qué voy a digo, hacer ahora? este versículo 2 no desmerece la fe de Abraham, no desmerece su fe. Claro. Sí. de hecho en el libro, en Eclesiastés 7, habla y dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa donde hay banquetes. Es mejor. Dice, porque el que va y lo analiza, dice, lo atesora en su corazón. Y eso es muy interesante porque al atesorar esto en el corazón, vas meditando, vas viendo, vas preparándote, porque tarde que temprano vamos a llegar ahí, todos, sin excepción. Y lo más tremendo de todo esto es
no sabemos cuándo. Y la palabra nos Nadie dice, sabe. lloremos con los que Qué lloran. bueno. Ah, no, sí. Uy, sí, qué buenísimo. Por eso el acompañamiento, lloramos con los que lloran, ¿no? Y aunque yo no siento el dolor de la otra persona, ¿sí? Pero esa empatía, ¿verdad? Te condueles y lloras con el que llora, ¿no? Su lamento. Vamos a 2 Corintios 5, 1. ¿Cómo enfrentamos la muerte como hijos de Dios? ¿Qué no entendí? 2 Corintios, pregúntame, Ginis. Cuéntame, amor. Es que no entendí ahorita lo que dijiste, o sea, ¿cómo? ¿De qué? De que en el sepelio lloras con los que lloran, te conmueves, o sea, quien no llora contigo entonces no se conmueve o simplemente no le importa. No, la palabra, no. La palabra, mira, somos diferentes y todos tenemos un nivel de sensibilidad diferente, pero la palabra de Dios nos dice que lloremos Con los que lloran. con los que lloran y que nos alegremos con los que se alegran. En otras palabras, En esta que vida tú, va a que suceder si ves que eso. alguien está triste, ¿verdad? Participas de su tristeza para soportarlo, Exacto, apoyar. apoyarlo. Consolarlo. Eres un apoyo, eres un consuelo, ¿no? Y Sí. llorar no quiere decir lagrimear y moquear, nada más, ¿no? Llorar es sentirlo, es abrazarlo, es estar ahí presente, es escuchar, si es que hay que escuchar algo, o simplemente estar presente, ¿no? Es estoy aquí en el momento, en los momentos importantes de tu vida. Y así como puedo estar en tu boda, también estoy en el sepelio de tu esposo o de tu esposa, ¿sí? Es Es llorar con los que precisamente lloran. llorar con los que lloran, pero porque lo dice la Biblia. Por eso digo, cuando nosotros vamos a un sepelio, vamos a llorar, vamos a llevar consuelo, que también lloramos, porque también necesitamos consuelo nosotros, sobre todo si es una persona conocida, etcétera. Vamos a compartir el consuelo mutuo, ¿no? A veces, digo, no sé si les ha sucedido, pero a veces los visitantes o nosotros vamos más dolidos que los deudos Sí. directos. Y están más firmes, y están más enteros, y tú sales más edificada, Sí, sí. ¿no? Sí ha sucedido, ¿no? Que a mí me pasó Entonces, con Margarita. ¿no? A mí me pasó con Exactamente. Margarita cuando fue. Ajá, cuando Sí, falleció estuvimos ahí. Ingo, ¿no? Exactamente, esa fortaleza, tú sales más edificado, pero para eso son esos lugares, para compartir el consuelo, para compartir la fortaleza y sobre todo lo que hay lo que está intrínseco en la fe. ¿Qué es la fe? Y aquí lo tenemos en 2 Corintios 5:1, nos dice, porque sabemos. Y eso es lo que en el fondo compartimos, no como predicación. Cuando decimos compartimos, con un abrazo, ¿sí? Nos vemos en el cielo, ¿Sí se captó, Gina? ¿no? Esta parte. Porque sabemos, dice, que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, es decir, nos morimos, claro. ¿sí? Tenemos de Dios un edificio, no casita, edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, nuestra casa o nuestra habitación celestial. Entonces, eso es como enfrentamos la muerte, ¿sí? Sí, perdí a mi esposa, pero sé que la veré. Sí. Sé que la volveré a ver. Pero Y en el qué lugar... gozo de tener confianza. Correcto. Qué gozo de tener confianza. Eso da, sí, dolor aquí, pero esperanza. Como dice Pablo, no como los que no tienen esperanza. Que es la parte Sí, terrible. Carmelita. Perdón, es que esto me llama la atención. En el cielo me da a entender que tenemos como una habitación que nos tiene Preparada. Preparada. Así de es. lujo, no de lujo, según como nos Bueno, lo en han realidad, dado. hay dos aspectos respecto a eso. Cuidado. El primer aspecto es lo que está diciendo Pablo, de que dice, esta casa, este cuerpo, entonces vas a tener un cuerpo glorificado, es la casa nueva. Es una nueva casa. Más aparte, ya con un cuerpo glorificado, dijo el Señor Jesucristo, físico. voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así es. Estamos hablando de dos, nuestra habitación y Personal. esta habitación que va a Y la una que voy a gran habitación. compartir con mis hermanos. Lucina, a lo mejor es impropio lo que te voy a preguntar, pero te lo voy a preguntar. Claro. Venga, sí, venga. Hay que preguntar. Los abortos, Uy, Dios, los acá niños que tocamos. se pierden en el transcurso de la vida, no que ya nacieron. Ujú, los no natos. Pero Ellos- son ¿Sabes cuál es diferentes. el gran problema? Hay una novela de un excelente, de Frank Peretti, justamente, que se llama Tilly. En esa novela narra la historia de una mamá que abortó
a su hijo y traía la carga de la culpa terrible, la carga de la culpa espantosa, pero finalmente conoce a Cristo, es consolada y perdonada y eventualmente en un sueño, ¿verdad? Se le permite encontrarse a su bebé. Los niños que no nacen, que son abortados, todo eso, pues en realidad... o que no son abortados, que abortas porque así la naturaleza muere. que no Abortos nacieron, espontáneos. están con Dios. Y que se mueren. Están con Dios. Todos ¿Y los están va a con ver Dios. uno también? Inclusive, ¿Los qué? Los vas a ver. de hecho nosotros Vas a ver. justamente a la mitad de nuestros 2 hijos perdimos un hijo. ¿Sí? Llegó a 4 meses o 3 y no se formó. El caso es que tenemos la confianza que cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Vamos a Perdón por conocer la a nuestro hijo. pregunta. No, Pero es que es qué bueno, importante. porque yo perdí dos. Es ¿Lo vas a conocer importante. allá? Mira, exactamente, ese es el duelo. Y aún una Pero mamá... eso es en el caso de quien los pierde por accidente, o sea, porque- Claro, claro, Pero- o por naturaleza Pero es. las que deciden hacerse el aborto, También esos bebés Ahora, de Cristo. Vamos a ver, Gina, respondo a tu pregunta. Buena pregunta, claro. Buena pregunta. Es que ahorita vamos a A hablar de la los que muerte. deciden abortar, justamente ahorita acaba de pasar en Irlanda. Se acaba de aprobar la ley y tú ves las caras de las mujeres que aprobaron la ley, Felices. están pero hasta bailando de alguien gozo. está igual. Ajá. Entonces, vemos esta posición tan Distrito absurda de una madre. La Biblia dice, si tu madre se olvida de ti, con todo yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Pero en cuanto a esto, ese quebrantamiento, ese dolor que las madres pierden al olvidarse de sus hijos, ¿sí? Pues de todas maneras no están olvidados de la mano de Dios. Ahora, entonces una madre pierde al hijo. Si se pierde además de esto, jamás va a volver a ver ese hijo porque esa madre irá al infierno. Pero el hijo está con el Pero Señor. el hijo está con el Señor. Por abortar la madre se va al infierno. Claro, sí. Claro, Si no bueno, se arrepiente de ese pecado, Si no se sí, arrepiente, es no. crimen, es muerte. Conoce a sangre Cristo, inocente. Sí, muerta. así de sencillo. Mejor que se cuiden y no tengan hijos. Claro. Ahora, cuidado, Ahora. Mireya también cuidado ahí. O sea, que no Espérame, tengan hijos. espérame, Está bien, está bien. espérame. Esa es otra Pero, parte. pero cuidado, a ver, vamos a entender esto. Desde el momento, a ver, entendamos, desde el momento en que un gameto masculino fecunda un óvulo femenino, hay vida. Era con propósito. Ya hay vida, ya se formó. Es más, Esa es la subdivisión. la doctora nos podría ilustrar más al respecto. Pero ya esa formación, ese óvulo fecundado, Esa vida. ya tiene un nuevo ADN. Y ya tiene un propósito. Diferente Un proyecto. del cuerpo en donde está habitándolo hasta que nace. Ahora, entonces, quitarle la vida en cualquiera de esos momentos, No quitar, yo no digo que te quiten la vida. Ella decía prevenir, no tener bebés. a eso voy. Sí. Depende de cómo lo previenes. Hay microabortivos, ¿sí? Hay DIUs intrauterinos, hay los que impiden que el óvulo sea fecundado por el esperma, entonces ese No hay problema. no tiene problema. Pero si se fecundó el óvulo y pasa un día o Ya dos, tomas ya La hay pastilla del día microabortivo, después, etcétera. ya está ya es, Yo estoy diciendo por eso hay que la tener otra cuidado. parte, ¿no? Bueno, ¿cuántos niños nacen y no tienen un hogar? ¿Cuántos niños son desechados? Abandonados, Los niños que golpeados. Pero Sí, ese es que el ellos problema de mismos la saben caída que- de la raza humana. Así es, así es. Y recuerden que los niños son del reino de Dios Así es. y Dios tiene Claramente. cuidado de todos ellos. Amén. Así sufren Ya aquí te- todo eso. Sí. Como ahorita los niños que les separan de sus mamás. No, sí, Ay, es un caso Pero sí nos dejaste tremendo. claro. Pero Dios Yo nada más tiene quería saber juicio si lo sobre iba a eso. ver. Es todo. Por supuesto que sí. No importa, a ver, vuelvo a hacer la pregunta, primera parte, primera sección de esta reflexión sobre Génesis 23. ¿Cómo enfrentamos el duelo? Más bien, ¿cómo enfrentamos la muerte? La pérdida humana de alguien cercano, de alguien querido, de alguien con quien Hemos codo a convivido. codo, ¿verdad? Hemos luchado, convivido, creído, caminado, ¿verdad? Caído también. O sea, alguien con quien, ¿cómo enfrentamos esa muerte, no? Entonces vemos aquí a Abraham, sí se vale llorar, sí se vale dolerse, claro que sí. Y regreso al versículo 2, dice, y vino Abraham a hacer el duelo a Sara.
¿sí? En realidad, sí, es a Sara o por motivo de Sara, pero en realidad el dolor era de él, ¿no? Y a llorarla. Se vale llorar aunque seas hombre, y un hombretón, de verdad, de reconocida fortaleza, de reconocida fe. Sin embargo, lloró igual que Jesús, igual que un Jeremías, igual que, ¿verdad?, un Pablo que nos invita a dolernos, pero no como los que no tienen esperanza, sino con la esperanza. Y vimos los pasajes. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y la habitación celestial, mirando a la habitación celestial. Siguiente bloque que quisiéramos analizar aquí es versículo 3. La siguiente parte es: ¿qué sigue después del llanto? ¿Quedarnos en el llanto? ¿Quedarnos en la depre? ¿Quedarnos en la tristeza y en el ay, pobre de mí? No. ¿Qué dice clarísimo? Y levantóse. Y se levantó Abraham de delante de su muerto, ¿sí? Y habló a los hijos de Ed diciendo: a ver, ¿qué sigue? Es decir, ¿qué vamos a hacer? No me quedo aquí en el lamento, no me quedo aquí en el llanto. Sí, lo lloré. Eso no quiere decir que soy un insensible, no quiere decir, o que Abraham, ¿verdad?, dice, ay, ya, rapidito se le fue. Yo lo que me di cuenta en Jerusalén, que ante la tumba del Señor, bueno, es una tumba como nueva, en un huerto que nos enseñaron los misioneros. El jardín del huerto. El jardín del huerto. Es que la persona que enterraba a su muerto se quedaba afuera y ahí le llevaba a la gente de comer, porque estaba viviendo como su llanto, su duelo, luto, su luto. Y lo que decían es que los judíos lo tomaban como 7 días o algo que estaba ahí, no sé cuántos días. Así es, Ajá. así es. Pero aquí dice se levantó, la verdad no dice tampoco cuántos No dice días tiempo, se pero quedó. dice vino a hacer el duelo. No sabemos de cuánto tiempo. Así es. Él se fortaleció en fe, como dice. Así es. Es correcto. Los judíos acostumbran a hacer los 7 días, Ujú. y el que sufrió la pérdida se sienta Ahí, en el suelo. Ajá. Sí, ahí está la Es tumba más, de Israel. así. le rasgan las Ujú, las vestiduras. pero sí son 7 días en donde todos sus cercanos van y lo confortan, le llevan comida, ujú. y él no se puede mover de ahí. No es que no se pueda mover, no tiene ánimo, es como si fuera una depresión. No, Ese no, es el pero es que ritual, aparte, no. ese es el ritual. Aunque tuviera el ánimo, El ritual se no se queda puede. ahí. Así es. Es un día a día. Como ritual judío. Es un ritual judío. Es ritual judío. Prefiero el ritual mexicano. Es un ritual Es judío. un ritual judío. ¿No? Entonces, bueno, aquí también tenemos muchas variaciones de duelos, ¿verdad? Así De es. lutos, sí, más pegados al paganismo que otra cosa, ¿no? Pero también se ve al muerto quién sabe cuántos días y a veces hasta toda la No, semana. simplemente hacen un tipo de oración. Se hacen oraciones, oraciones, novenarios. que realmente tiene Todos los que ver con rituales. los rituales de los judíos, más o menos, ¿verdad? El quedarse ahí, pero ellos repiten Los rezos, ¿no? Sí. Pero vemos a un Abraham se levantó de delante de su muerto y habló a los hijos de Ed. Es decir, en donde él habitaba, en Hebrón, había unas puertas, unas murallas, y en las puertas, acuérdense que era la costumbre de ahí del Medio Oriente de sentarse a tratar los asuntos de la ciudad, los asuntos del pueblo, y entonces en la entrada fue a hablar con los hijos de Ed. ¿Para qué? Él ya llevaba una perspectiva, él ya llevaba un proyecto ciertamente inspirado por Dios, ¿sí? Pero vean cómo él se presenta. Y no es que llegue en plan, ay, como lamento, mi propia, ¿cómo se llama? Mi propio dolor. Porque dice, peregrino, versículo 4, peregrino y advenedizo soy entre vosotros, dadme heredad de sepultura con vosotros y sepultaré mi muerto de delante de mí. Entonces va a dar la noticia que acaba de perder a su esposa, ¿no? Y va a solicitar un espacio de sepultura, ¿sí? Pero fíjense cómo se denota a él mismo, cómo se califica a él mismo. Peregrino y advenedizo, o extranjero, dice otra traducción. Yo lo tengo ¿Sí? extranjero Y forastero, ¿sí? Es decir, ajeno a esta tierra, No ¿no? tengo Yo fui tierra. traído, no tengo tierra. El que no es de aquí Luciana, ¿y quiénes son los hijos de Ed? Los que son vivían en Hebrón. los habitantes de Hebrón,
que ya estaban ahí. Acuérdate, En Cananeos. otra versión dice de hititas. de Hititas los o hititas cananeos. o Et, ajá, que Son hititas. cananeos, descendientes de Son Canaán. cananeos que ya habitaban. Acuérdate que Abraham, cuando rescata a Lot, tiene que luchar. Él va y va con sus gentes, ¿verdad? Picos y palas, y se va a Es defender. que me llama la atención que hable a los descendientes de Ed, Los hititas, a los ah, hijos de Ed, porque digo, bueno, Abraham tenía mucha gente suya, Servidumbre, claro. ¿no? Tenía claro. servidumbre, tenía ¿Y a su hijo? y no sé, más gente, ¿no? Y yo digo, bueno, yo en Familia, en- no. No, pero yo en un duelo, yo le hablaría a mi gente cercana, A ver, y espérate. aquí le habla a los hititas. Pero tienes A que ver. entender por qué. ¿Para qué? Es cuando- Porque tiene que sepultar a su muerto. ¿Y sirviente qué le puede dar? Y aquí abrimos Nada. un pequeño paréntesis. Sí. Los cuerpos deben de descender a la sepultura. Oye, hermano, pero entonces cremarlos. No es bíblico cremar un muerto. A ver, ¿por qué? ¿Ok? Sí, yo también quería saber, yo quería que me cremaran. Ahorita se las busco, Sí, ahorita se las búscalas, busco, por pero favor. dice ahí, Sí. hay una cita en el libro del profeta Amós que dice, de una o dos formas castigará a Moab, dice, porque quemó huesos de muertos hasta calcinarlos. Se los esparció, ¿no? Y los esparció. Y los esparció. Entonces, Una maldición. es una costumbre pagana. En el libro de Eclesiastés dice, además dice que es peor que un abortivo el cuerpo que carece de sepultura. Además dice, considera que es peor que un abortivo el cuerpo que carece de sepultura. Hay varios textos, ahorita se los podemos buscar, pero lo que es importante aquí es la pregunta que ahorita contestando la pregunta que hiciste tú, Gina. ¿Por qué les está hablando a los hijos de Ed y no a sus familiares? Porque todos ellos eran peregrinos y extranjeros en la tierra. No Abraham. tenían propiedades. Vagaban en Él tiendas, era nómada. eran nómadas. No tenían tierra. Y en ese Exacto. momento, para Los hititas, sí. sepultar al muerto, ¿sí? Tenían que pedir una tierra Pagarlo. o pagarla, porque además él quiso Por pagarla. eso compran la Por eso Pero compró yo la decía, cueva de Macpela. pues yo ya la pagué, porque anteriormente vemos Se habló de un pago, de una yo ya había visto que pagó la... Espérate, eso viene después, Esto eso viene vamos a hablar después. Apenas viene ahorita. Apenas viene ahorita. Es lo malo que tengas el control A ver, síguele. de la película. Le adelantas mucho. Muy bien, dice, sepultaré a mi muerto delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y miren cómo le dijeron. Esto también es de verdad sensacional, porque vemos la influencia. Dice, óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Primero, él se reconoce como peregrino y extranjero. Ajá, forastero. Sin embargo, ellos lo reconocen a él como príncipe de Dios entre ellos, es decir, tenía una gran influencia, era un hombre de ejemplo, era un hombre digno de imitar a pesar de que no tenía tierra, ¿sí? Y que era muy importante para esta mentalidad, digo, hasta el día de hoy, ¿verdad? El tener tierra y descendencia eran los dos elementos importantes mismos que el Señor le prometió a Abraham. Y ya vimos que ya cumplió, ya se cumplió la promesa de la descendencia, pero faltaba la tierra, ¿no? Pero Dios Abraham no pretende ayudarle a Dios. Él ahorita está centrado en dónde va a sepultar a su muerto, ¿verdad? Y ya a partir de aquí se le llama como muerto, ¿eh? Ya no se menciona como Sara. Se le llama como muerto, es decir, él ya sabe que Sara está en otro lado, Ya no está quedó ahí. en su corazón y ya no está ahí, pero el cuerpo sí tenemos que ver qué se hace, ¿no? Y entonces dice sepultar, óyenos, Señor, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestra sepultura, sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres a tu muerto. Es decir, escoge lo que vete a nuestros cementerios y escógete el mejor lugar. Y si resulta que era de Carmen, ella no se va a negar a darte su lugar. Es decir, te tenemos en tan grande estima, Así es. tan grande admiración, ¿sí? Y vemos que el Dios tuyo está contigo, ¿no? Que no nos negaremos. Sin embargo, dice, y Abraham se levantó y se inclinó. Esto es un punto muy importante. Abraham, ¿cómo enfrentamos también la muerte? Nos da un toque de humildad, o no debería de darnos un toque de humildad. Claro. ¿Sí? Es decir,
vamos a ubicarnos. Ahora estamos tú y yo, el Señor y yo. Y dice, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed se inclinó. Es decir, reverenció, uno, que lo reconocieran, ¿verdad? Por su influencia como príncipe de Dios. Dos, que le ofrecieran lo mejor de sus sepulcros, ¿no? Él agradece, como el japonés, ¿verdad? Que se inclina, ¿verdad? Esto es una señal de gratitud, de humildad, de reconocimiento. Entonces vemos a un Abraham, es todo un caballero, es todo un caballero, y es parte de la actitud ante la muerte. Es no solamente ante el muerto, sino ante los vivos. ¿Cuántas veces, verdad? Pues no sé, nuestras reacciones, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra soledad nos hace reaccionar de otra manera. Pero aquí vemos a un hombre humilde. Dice, y habló con ellos, versículo 8, habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerto delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón. Ahora ya quiero hablar de forma directa con un propietario específico, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela. Esto seguramente ya lo había visualizado Abraham. Claro. De tiempo atrás, recorriendo la tierra, él ya había visualizado ese lugar. No era suya. Y averiguó el nombre del dueño. ¿Sí? Y entonces cuando se presenta la situación, entonces dice, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, es decir, al extremo de su heredad. No quiero toda su heredad, solamente la puntita de su heredad, pero quiero esa cueva. Esa cueva en especial la quiero yo, la anhelo yo, porque dice, que por su justo precio me la dé. Es decir, no la quiero regalada, que por justo precio me la dé. Fíjense que dice justo precio, para posesión de sepultura en medio de vosotros. ¿Sí? Es gracias por lo que me están ofreciendo, pero yo quiero aquello. Ayúdenme intercediendo con el dueño de esta sección, ¿no? Y este Efrón estaba ahí entre los que estaban en la puerta, dice, entre los hijos de Ed, y respondió Efrón, Eteo, a Abraham, en oídos de los hijos de Ed, dice también, o sea, teniendo como testigos, dice, de todos los que entran por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad. Vamos a ver este diálogo diplomático. Sí, es diplomacia. ¿Sí? Pero en el fondo hay transacción. Y hay más tranza, que transacción, pero vamos a ver. No, Señor mío, óyeme y te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Delante de los hijos del pueblo te la doy, sepulta tu muerto. ¿Sí? Es decir, pásale, lleva la cueva a tu muerto, sepúltalo, y igual de ofrecimiento, vamos a decir, gratuito que hicieron los otros. Dice, y Abraham, ¿qué hizo otra vez? Se inclinó. ¿Qué hizo? Agradeció, reconoció el favor y la diplomacia también delante del pueblo de la tierra, dice. Y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, siempre con testigos. Antes, si te place, ruégote que me oigas. Dice, yo daré el precio de la heredad, es decir, yo pago. Tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerto. Es decir, no quiero que me lo regales, te lo compro, te compro el espacio, el lugar. ¿Sí? Y entonces, Señor mío, escúchame, la tierra rápidamente sacó su calculadora, el amigo. Rápidamente el signo de pesos. Ajá. Dijo, la tierra vale 400 ciclos de plata. No sé si tú encontraste los equivalentes, es una cantidad. Es una cantidad muy fuerte. Está fuerte. Caro, además estaba vendiendo caro. Le vendió caro, porque además era el extremo de su heredad. ¿No? Ahí en Hebrón. Con una cueva. ¿Quién compra terrenos con cuevas, no? Pero él quería es que en esta. ese tiempo las cuevas eran exactamente. Y además él la quería no para edificar, para descendencia, no para hacer un consorcio departamental ni comercial. No. Él quería para sepultura, terreno de sepultura. Y dice, entonces Abraham vale 400 ciclos de plata. Y todavía le dice, en diplomacia,
¿qué es esto? O sea, son migajas entre tú y yo, hombre. Que era un príncipe. Era un príncipe y aparte era, no era rico, era muy rico. Lo que Muy, decía, tenía claro. oro, plata, ganado, Dromedarios, sirvientes, todo, de verdad era conocido por eso y además seguramente hacía trueques con el pueblo, ¿no? Te vendo ahora parte de mi ganado y te vendo las pieles, en fin, todo esto y lo conocían muy bien. ¿Pero qué es esto entre mí y ti? Dice, entierra pues a tu muerto. El otro le insiste. Entonces Abraham, en cuanto oyó el precio, a ver, Ni siquiera como buen regateó. judío, ¿regateó? Nada. No, lo aceptó. ¿Cómo va? Ni dijo, no te pases, qué barbaridad, eres un abusivo, nada. En ese momento, entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham. En ese momento fue y sacó el dinero, lo pesó delante de todos, oyéndolo los hijos de Et, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, enfrente de Mamre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en Mamre también, ahí empezó también parte de su peregrinaje, la heredad y la cueva que estaba en ella y todos, esto es muy hermoso también, y todos los árboles. Para el judío el símbolo del árbol es muy importante. ¿Qué significa para la Es el crecimiento, la vida, la raíz, correcto, el estar enraizado en la tierra, ¿sí? Perteneces a... ¿Sí? Un árbol perteneciente, dice, y todos los árboles que había en la heredad y en todo su término alrededor. Dice, por de Abraham en posesión, a vista de los hijos, esto es importante también, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Punto. Y vale vale la pena comentar aquí algo. Sí. Vale la pena comentar aquí algo. Con todo y que en el libro de Hebreos dice que por la fe Abraham dice, habitó como peregrino y forastero, decía, esperando una mejor patria, la patria celestial. Pero este es el único caso en la vida de Abraham que se ve que tiene una propiedad. Sí, claro. Compra un pedacito. Un pedacito. Y es para morir. Bueno, O sea, con qué extensión, tremendo. pero comparado, acuérdense las dimensiones, y lo vimos aquí en un mapa, se lo subí al chat, el mapa, la extensión de lo que Dios le prometió a él, que desde era Egipto hasta el Sinaí. Sí, ¿no? Entonces, comparado con la extensión que Dios le prometió a Abraham, es un pedacito. No, hombre, es un puntito. Eso es nada más para la sepultura de sus seres amados. A ver, regreso a la pregunta de este bloque. ¿Qué del tiempo restante? Una cosa es el tiempo de cómo afrontamos el dolor, la muerte, la ausencia, ya vimos, ¿verdad? Con fe, sí con lágrimas, sí con dolor, pero con fe sabiendo que algo está por delante, que el morir es ganancia, etc. Pero vamos a más allá. ¿Qué viene después? ¿Qué sigue después? Yo que quedo con vida. Entonces se levantó y se activó. Se activó para hacer lo pertinente y además con la cabeza muy bien colocada. Sí, muy fría. Muy clara, muy fría. Me dices 400, van 400. ¿No? Perdón. No es este capítulo, amiga, todavía falta. No llegas a él. Eclesiastés, vayan a Eclesiastés 3:4, perdón. Yo te quería hacer Vamos a Eclesiastés, déjame leer esta cita, hija, y ahora me Haces tu pregunta. hace esta pregunta. 3:4, conocemos este capítulo de Eclesiastés, ¿no? Pero específicamente, ¿qué dice? Alguien que lo lea en voz alta, fuerte. ¿Tiempo? Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Ok, endechar quiere decir hacer duelo. Por un muerto. Por un muerto, obviamente. Duelos, ajá. Por un muerto. Dice, y tiempo de bailar. Ajá. Entonces, hablamos del lloro y del duelo. Ahí los incluye el sabio Salomón y dice que hay tiempo para eso, pero también hay tiempo para el otro. Entonces, ¿qué sigue después del duelo y del lloro? Sigue tiempo de activarnos, levantarnos, ¿no? Y hacer las cosas bien. ¿Por qué llama la atención de hacer las cosas bien? Nos dice Apocalipsis 21, nada más para ubicarnos. Apocalipsis 21:2. el último.
y vamos a leer hasta el 4, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará, vean la esperanza, o sea, ¿qué sigue después? Entendamos, mientras estemos en este cuerpo, hasta que no se cumpla lo que viene, vamos a seguir llorando y doliéndonos, pero vendrá el día en que dice, y limpiará, versículo 4, pongan sus ojos, Dios toda lágrima, o enjugará, dice otras traducciones, toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. ¿Sí? Entonces vemos esta promesa. ¿Qué sigue después, hermanas? Sigue la eternidad, sigue la promesa vigente de Dios, sigue la extensión. Oye, pero yo nomás tengo un titulito, una escriturita que dice que este pedacito es mío, nada más. Y tú me dijiste que todo esto era de mi gente, de mi descendencia. Y además me imagino que Isaac andaba con él para todos lados. En el trato, en pesar la plata, en todo, ahí estaba Isaac, como diciendo, ¿y yo en qué leo, papá? ¿No? O sea, ¿qué me vas a heredar? No con ese interés, porque era un hijo obediente y hermoso. Formidable, Isaac. Pero vemos de verdad a este varón viendo, extendiéndose. Claro, él no tenía el Apocalipsis en sus manos, pero sí tenía la revelación de Dios, sí tenía la voz de Dios, la promesa de Dios, la visita de Dios, el cumplimiento de la voz de Dios en cada momento de su vida. Hasta de un hijo ajeno, que en desobediencia o en impulsividad él tuvo, Dios se lo bendijo. A Ismael lo bendijo. Sí, siendo que no era. O sea, de verdad, este es el Dios. Entonces, la promesa de que toda la tierra le fue dada, pero no la poseería hasta el tiempo que tenga que ser. Vamos a ver en hebreo. Sí, mi amada. Yo tengo una pregunta acerca de Ismael. No sé si lo quieres Venga. explicar o bueno. Ismael se supone que ellos son los árabes y ellos andaban a Alá. ¿Okay? Toda la gente que muere, ellos no conocen de Jesús, no lo reconocen. Ajá. Entonces, toda esa gente se va a ir al infierno. Muchos, el Señor Jesús, bueno, voy a hablar. El Señor Jesús, ellos se reconocen reconocen a Abraham como su patriarca. Así es. Ajá. El problema es que después de Abraham, se bifurca. Okay. Sin embargo, los más estudiosos, los que de verdad se están poniendo, entonces regresan a Abraham, regresan al patriarca Abraham y siguen la línea de la bendición hasta llegar a Jesús. Están recibiendo revelación, están recibiendo manifestaciones, teofanías de parte de Dios a sus corazones y se están convirtiendo. Mujeres que todavía con la burka, ¿sí? Pero cambiadas y están predicando. Pero, o sea, aquí, claro, Sí. si ellos no reconocen a Jesús, no se van a salvar. Así es. Punto. Porque, ¿te acuerdas que habían comentado que está la roca en Israel, donde dicen que donde iba a sacrificar a Abraham a Isaac? Exacto. Pero La dorada. los árabes dicen que no, que es Ismael. Es Ismael. Es Ismael. Entonces ellos nunca llegan a ese conocimiento y los que mueren entonces y no mueren en Cristo. Mira, lo que pasa, acuérdate que la religión musulmana surge muchísimos años después. De hecho, 600 años después. de Cristo. ¿Qué es lo que hacen los ismaelitas? Toman de sus raíces y de lo que sigue viviendo de sus raíces, que es el lado judío, es el lado hebreo, ¿no? Entonces toman nada más que se lo aplican a ellos. En vez de dedicar el sacrificio del hijo de Abraham a Dios, a Yahweh, ¿no? Al innombrable, etcétera, ellos lo dedican a Alá, cuando que el Alá fue un invento mucho tiempo después. El Dios Luna. Ajá. Entonces, ellos van tomando mucho del Corán, lo vas a ver en la Biblia.
¿sí? Lo vas a ver repetido. Por eso mucha gente ignorante dice, es lo mismo el Corán que la Biblia. ¿Cómo? No, sí, para nosotros abrimos los ojos. Es decimos, una combinación momento, de la Biblia pero con una el- combinación a conveniencia. Claro. A Interpretada. conveniencia. ¿Sí? Entonces mucha gente dice que la Biblia, que incluso el Corán menciona a Jesús. ¿Sí? Menciona Como profeta. como profeta, claro. Ajá. Entonces, cuidado porque si tu pregunta sí es muy, muy blanco y negro, ¿no? ¿Se pierden o no se pierden? Si no está Jesús en su corazón, el reconocimiento de esa descendencia del patriarca, que también es patriarca de ellos. ¿Sí? Ahora, ellos vendrán como agregados, no como la línea. Sí son semitas, porque vienen de Sem, ¿sí? Sí. Sin embargo, no vienen ellos vienen de la esclava. No vienen de la descendencia de Isaac. Ellos vienen Lo curioso es precisamente que de el Señor Isaac. hace 12 tribus de Ismael También. y 12 tribus Es de Isaac. correcto. O sea, lo hace muy similar. No, pero porque Dios no los Por maldó. amor a Abraham, mire, Sí, Exactamente. por amor a Abraham. Que es hijo de Abraham. Y por cierto, para que una vez anotes las citas respecto de calcinar A la los huesos, te la leo. Ah, sí, sí, Para sí. los que querían saber de esto. También me interesa. ¿Qué No, señal? ¿Hablamos de temas? No, Amós A ver, 2:1. ¿cuál es el tema? El de Calcinar incinerar, debemos. no debemos Ajá. incinerar muertos. No es conveniente a veces. Es costumbre pagana, queda más de bien. otra, sí. Dice ahí en Amós 2:1. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Sí? Es una costumbre absolutamente pagana, calcinar los huesos, los muertos, calcinar los muertos. Y pues Se esparció. y los esparció, pero independientemente de eso, O sea, solo se incineran. Y los por guardas. eso. Y los entierran. Y los guardas. De todas maneras, dice aquí que ahora vamos a la otra parte, a Sí, sí, sí. Eclesiastés, Es que todo el mundo queríamos eso, pero bueno. a ver, Eclesiastés 6:3. ¿Perdón? Yo ahorita les voy a hacer una pregunta que puede ser conflictiva. Eclesiastés 6:3 dice, Eclesiastés. 6:3. aunque el hombre engendare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Madre mía, ¿no? O sea me que si digas tienes la eso. cenicita aquí. ¿no? ¿Ok? Pero si las ¿Está claro? entierras. Ahora, vamos a entender, y por eso les decía que les haga hacer una pregunta al respecto de esto, antes de que también tengamos la conclusión del capítulo. Noten esto, la gente en realidad tiene una mentalidad mágica, pero temerosa. Yo quiero que me incineren porque yo no me quiero despertar en la tumba como Joaquín Pardavé. He oído más de una vez esa tontería. Ya está famoso el Sí, es verdad eso. Sí, ok. Entonces, digo, se dan cuenta, es por temor. ¿Dónde está la confianza en Dios? Otra pregunta. ¿Qué pasa con la gente que muere calcinada? No porque lo Por una haya guerra, decidido, sino por por algo. una Te pongo el ejemplo. A ver, espérame. Te pongo el ejemplo, ya sé por dónde Pero, vas. no, lo que pasa es que estás diciendo que, o sea, aquí está diciendo que es peor que un abortivo. Y la carece gente que de así- tumba. Exactamente. O sea, si la gente que murió... En las Torres Gemelas. No, en las Torres Gemelas, que se las comió un tiburón, bla, bla, bla. A ver. Les hicieron, O sea, no lo ahí dejaron en la ahí al aire. sepultura, esa es su No había sepultura, cosa. sin Por eso. una Pero parte sin de la sepultura. sin De hecho, mira, te la pongo más grande, Entonces, te la pongo más grande. los ¿Cuántos cristianos, incluso ocultos, crees que hubiera habido en Nagasaki o en Hiroshima cuando la bomba atómica los pulverizó? Bueno, Había. eso es Hubo. involuntario de la persona. Claro. Un barco se hunde, una persona cae al mar, se la traga un pez y la mastica y la hace, judíos, Los campos de concentración. campos de concentración, Quemados, gente sí. que muere. Ok, ¿era voluntario para ellos? No. Pero tú una vez Pero me aquí no dijiste dice que sea que el voluntario. problema de más que de la Dice que el rey incineración, quemó me dijiste los que era el huesos esparcimiento. deliberadamente. Sí, es una combinación de las dos cosas. En este caso es la contaminación. Fue decisión. La gente que, por ejemplo, La primera cita que viví. la gente que, por ejemplo, Amós. calcina, Ajá. ya tiene las cenizas Sí, y luego va y programado. las echa al mar, Sí, sí. o las va y las Sí, echa a eso un es muy río, común. No, o en- las tira en la en un montaña. bosque. Sí, sí, sí. Estás contaminando. No, pero estoy checando.
O O sea, aún hace una plantita y siembra un árbol y le pone las cenizas de abono. ¿Cómo la se usa así? Pero eso es muchas veces ignorancia, ¿no? Es Por ignorancia, supuesto, hija, es claro. costumbre pagana. Claro, Pero en el yo fondo siento sí. que es mucha ignorancia, porque yo, por ejemplo, sí conozco muchos cristianos que anteriormente, es más, en el caso de mi mamá quiere incineración. Y yo te lo había comentado, ¿te acuerdas? O sea, yo no te voy a decir que mi mamá era una estudiosa de la Biblia, ¿no? Pero sí una adoradora de Dios. Entonces, pues yo que ya conozco esto, Pues le falta conocer, claro. no, ella ya no. Ajá, yo lo sé. le Pero faltó, de todo esto yo digo, pero tú sí. Mira, Gina, déjame, ¿Qué vas a no, hacer? pero ahora qué Gina, hago. ¿Qué vas a hacer? Gina, déjame decirte algo. Nosotros quemamos a mi papá. Durante Yo todo también el a mi tiempo mamá. que estuvimos en Iglesia Metodista, inclusive cuando nosotros salimos de ahí, salimos con esa creencia, o esa idea, ¿verdad? No, que nos cremen cuando ya, para que no tengamos ningún Y problema. no ocupemos espacio. Hasta que te encuentras de golpe con Con esta la cita verdad. y empiezas a profundizar. Sí, con pero es la- claro, con dice, Dios. si careció de abortura, es peor, un abortivo es mejor que él. Imagínate. Entonces, se requiere una sepultura. Pareciera como que el hecho así de no tener a lo menos una placa que te recuerde, ¿verdad? Como los que tú dices, ¿verdad? Se recuperó, voló en un avión. Sí. ¿Y qué se recuperó de él? Nada. Un dedo. Bueno, ya, le hacen una... Por ADN o nada. No es nada, ¿verdad? Entonces, Uy, pero... mejor ni es tu dedo. Exactamente. No, hoy en día ya se identifica. Pues se hacen placas conmemorativas. O Ajá. sea, con una placa ya es justificación. No No es tanto. justificación, sino es darle un lugar, un reconocimiento a alguien que tuvo vida cercana a ti. ¿Sí? Es exactamente Simplemente, por mira, eso. ve el hecho de José. Ya lo vamos a llegar a ver al final de Génesis. Lo momificaron, ¿no? Josué lo momificaron, dijo, bajo ninguna circunstancia me dejen en Egipto, Llévenme. que me pongan en una pirámide en Egipto. No, ¿sabes? ¡No! Entonces, Y era muy él es querido el llevado. Llevaron igual a Martela, ¿no? Ujú, Es y correcto, sepultado. es correcto. Ujú, es correcto. Y entonces, perdón. Y la conclusión. Es cremada y es depositada en un nicho con su plaquita y todo. Así sí se puede. Bueno, tú tienes que preguntarle eso a Dios, pero si me lo Exactamente, preguntas a es mí, personal. yo te diría que es bajar al sepulcro. Es más, el término correcto bíblico dice, descendió a la sepultura. Bajo tierra. O sea, la ceniza bajo exacto, tierra. es sepultado. Juntas. Ahora, la otra. Hoy en día hay tanta trampa que te entregan cenizas de vaya a saber quién. Sí, Bueno, ya no le digan porque está No. de hecho, ahorita es No. ¿Quieres que te espante más? Acuérdate hace poco lo que ocurrió en Acapulco. Encontraron en una funeraria un montón de cadáveres y todos espantados ahí por cómo que aquí tenían almacenados como 60 cadáveres o algo así. Vieron la noticia. Esa es noticia actual. ¿Qué sucedió? Que simplemente le habían estado dando cenizas a las personas de los muertos y resulta que no los habían incinerado y ahí los tenían. Eran de una carne asada, yo creo. No, y se presta a muchas cosas de que desaparecer un cuerpo. Además, no te dan todo, te dan un pedacito. Sí, no, es no. porción, Esa es una cantidad. parte. El resto de las cenizas las mezclan con las otras cenizas. Cuidado. En las Dios cenizas, sabe. suponiendo que si son de la persona, las entierras y Es ya. lo que están Es proponiendo. lo que yo decía. Mira, Porque- si en tu voluntad está hacerlo, hazlo como dice el Señor. Si, por ejemplo, a veces por salubridad, por el tipo de enfermedad, no sé, algún tuvo, contagio es necesario, sí. o un virus, Bacteria. no sé, una bacteria, etcétera, y te lo exige, por ejemplo, salubridad, que tiene que ser incinerado, Estás cumpliendo las esta- leyes de los hombres. no depende de ti, ¿sí? Entonces buscas que toda esa incineración quede junta y sepultada. Ujú. Pero si está en tu mano hacerlo, pídele a Dios que te dé la oportunidad de hacerlo como Él quiere.
y de hacerlo como Cristo quiere, o como Él hizo. Ya les movimos el tapete, ¿verdad? No. Está bonito también que están enterrados. No se trata de condenarse. Si tú no conoces, no. Si no sabías, no hay problema. Ya todos aquellos que fueron así. Pongámonos a cuentas con el Así es. Señor. Dice el Señor, venid y pongámonos a cuentas, ¿no? Ah, Se acabó, bien. no pasa Vamos nada. a terminar el estudio. Hay cosas, de verdad, no Híjole, quiero. es que la muerte, o sea, es- Sí, pero es Ahorita que, seguimos a ver, platicando pero después de que se déjenme apague. con Abraham, ¿sí? La forma en la que vivimos, y esto es importante, se levantó y se activó. La forma en la que vivimos demuestra nuestra fe. Porque a veces podemos decir, estaba llorando, estaba doliéndose, le faltó fe. No, no es le faltó fe, estaba dolido, punto. La carne se duele. Pero sigue, lo que sigue, eso sí demuestra la fe. Entonces vemos a un hombre decidido, vemos a un hombre recto y justo. Él mismo pidió un precio justo. Y si salió de la boca de Nefrón esa cantidad, pero él tenía, Dios le dio para tenerla. Entonces, la forma en la que vivimos demuestra nuestra fe. La forma en la que servimos, la forma en la que damos, la forma en la que adoramos, habla de nuestra fe. ¿Qué fe tenemos? Y qué fe no es que demostremos, porque no tenemos que demostrarle a nadie, pero la gente lo ve. Aquí vimos a los nititas, ¿no? Tienes que vivirlo. Exactamente, pero además lo ven otros. Eres como un príncipe de Dios para nosotros. Primera de Pedro, Primera de Pedro 2:12, no, vamos a Tito 2:7, está mejor. Tito 2:7 nos dice claramente el Señor, ¿no? Dice, mostrándote en todo. No dice los domingos, no dice nada más cuando eres joven o cuando eres viejo, no. En todo, por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad o dejando ver integridad y Seriedad. Y seriedad, gracias, porque aquí tengo otra palabra, no dice. Palabra sana e irreprensible que el adversario, fíjense, porque aquí hay Se otro, avergüence. hay otro presente que también va a estar ahí checando. Que el adversario se avergüence y no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Entonces, una exhortación a la integridad, y ese es exactamente lo que hizo. Las promesas no terminan con la muerte de Sara. No terminaron ahí, no faltaba más. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces vemos a un Abraham que creyó en el Dios eterno, que se extiende hacia sus generaciones. Y finalmente dice, vamos a entender que esta cueva, en esta cueva, nos vamos a ir más adelante, nada más se los doy como dato histórico. En esta cueva se enterró a Sara, y pues viene Abraham. Luego vienen Isaac y Rebeca. Se sepultó a Jacob. Se sepultó a, espérenme, todavía falta la señora, una de las señoras de Jacob, que era Lea, Raquel. A Raquel hicieron otra sepultura. Jacob y Lea, y también José pide que sea sepultado, que lo dejen en la cueva de Macpela. El Génesis, fíjense cuando lo oí de verdad, el Génesis termina con una tumba llena de grandes personajes, vamos a decirlo. Y los evangelios terminan con una tumba vacía. Pero lo importante es la visión de Abraham. La visión de Abraham es: somos peregrinos. Aquí estamos de paso. Extranjeros. Forasteros. Entonces nos invita Que no a nos hacer, aferremos. que no nos aferremos, que dice Mateo 6:20, hagamos tesoros En el cielo. En el cielo. Él murió con un título de un pedacito de tierra cuando Dios le prometió toda. ¿Que Dios no cumple? No, Dios no está para cumplirnos. Dios promete y Él hace, pero Él sabe su tiempo. Pero una cosa sí,
Lo dejó y se llevó una probada de lo que Dios iba a hacer y de lo que sigue haciendo, ¿sí? A pesar de muchos, porque sabemos que el mundo entero está en contra de Israel, ¿sí? Abraham reconoce que es extranjero y peregrino, dice 11:13 de Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos, ¿sí? Todos los grandes de la fe, estos sin haber recibido las promesas, así murieron decepcionados, deprimidos, no, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando, o sea, es todo un paquete, ¿verdad?, de trabajo en el corazón, confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Yo quisiera concluir con respecto a esto, nada más dejándoles una idea muy especial. El dolor de una muerta o de un muerto, de un cónyuge, en este caso, es tremendo, pero se tiene que levantar. Eventualmente, vean, Sara muere de 127 años, Abraham tenía 137. ¿De cuántos muere Abraham? 178. Todavía le duró un chorro. Pero espérame, a eso voy. A eso voy, por favor. A ver, cuando ya tiene 137 años y van un capítulo después al capítulo 25 de Génesis, el amiguito toma otra mujer, Setura, con la cual tiene 5 hijos. 5. Pero si ya no podía. ¿Según quién? Antes de... Tenía razón, Ok, Pero vean, tener una esposa estéril y la promete y de repente se... digo, ¿se dan cuenta que se rejuvenece la gente por la fe? Sí. Lo que está concluyendo Lucien con respecto a todo esto es que la fe, la confianza en Dios, la plenitud de la fortaleza en Dios, es la fe lo que nos fortalece. Y sobre todo está puesta en Jesucristo, es lo único que nos va a dar vida y vida en abundancia. Entonces imagínate que tanta abundancia de vida tuvo Abrahamcito, No, hombre, pues que no. todavía Y cinco de esa hijos descendencia, más. y de esa Gente de descendencia vida, con porque- Setura, ¿tuvo grandes gigantes de la fe? No sabemos, solo Isaac. Solo Aquí Isaac. dice, fíjate que los envió lejos. Los envió lejos, les dio dones y todo se lo dejó Isaac. Por herencia. Todo se lo dio a Isaac. Todo se lo dio a Isaac. No, Es que era el él hijo de la entendió en obediencia que el plan de Dios es el plan de Dios. Es en Isaac. Un ¿Listo? punto que me gustaría terminar, porque tampoco se tocó y es parte de nuestra vida diaria. Una cosa que sí hizo Abraham es hacer las cosas derechas, con Con papeles. honestidad. Siempre. Le ofrecieron gratuitamente Sí, sí. y él no aceptó. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces cuando damos o cuando recibimos sin que nos cueste nada a cambio, ¿sí? Uno, o no lo valoramos, o quien Ya- nos lo ya ofreció, terminaste de grabar. quien nos lo ofreció, nos lo va a cobrar o nos lo va a quitar de otra manera. Sí, claro. Así es de que Abraham nos deja una enseñanza: hagamos todo legalmente, con papeles y con el justo precio, con testigos De ser posible. y además con la actitud de Abraham, inclinándose, agradeciendo al pueblo y a Dios. Era un protocolo formidable. De verdad, Increíble. derecho todo. Nada de que la factura falsa, de que cuando vendemos carros, mira, dame un comprobante de tenencias que no existe, ¿verdad? Cuidado cuando tanto compramos como cuando vendemos. Cuidado cuando nos regalan, qué nos regalan y para qué. Y veamos a futuro para qué es el regalo. Y cuando nosotros regalamos, ¿sí? Porque a veces decimos, a veces es con los propios hijos. Ay, hijo, ven y ponte aquí tu casa y todo. El hijo se divorcia y la suegra saca a la nuera con todo e hijos. ¿Por qué? Porque no hay papeles de por medio. ¿Sí? Entonces, es una gran enseñanza para nuestra vida diaria. Abraham lloró a su mujer, se dolió por ella. Buscó el objetivo
además siendo reconocido, él se reconoció peregrino y extranjero, y además hizo las cosas derechas. Y esto quedó para la perpetuidad. Hoy vemos, si buscan, ustedes googlean las imágenes de la famosa cueva de Macpela. Es un edificio, porque obviamente Sí, en claro. Roma fue a construir templos y murallas. Ya no existe. Ya no existe, no hay como tal cueva de Macpela, Ay, qué ¿no? pena. O sea, hay un pasajito ahí que yo creo que Es conservaron. como el Santo Sepulcro, Pero ¿has visto ese exactamente, monstruo de edificio? No, exactamente. pero ahí no está. Todo. Está horrible. Entonces, lo importante es que sí existió y que existe hoy en día ese lugar. Otra de las cosas, el Corán señala muchos lugares que si tú le pides a un taxista, a un agente de viajes, ¿sí? A un agente de viajes,